El Jurado Nacional de Elecciones agradece su presencia a la sesión solemne con motivo de la celebración del 82º aniversario de su creación. Damos paso a la instalación en sesión solemne del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Presidente, doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba. Miembros del Pleno, doctor José Humberto Pereira Rivarola, doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, doctor Luis Antonio Lego Aguirre, doctor José Velarde Urdanibia, secretario general, doctor Michel Samaniego Monzón. Para dar inicio al acto conmemorativo del 82º aniversario de vida institucional del Jurado Nacional de Elecciones, Himno Nacional del Perú. ¡Viva el Perú! Seguidamente, el doctor Michel Samaniego Monzón, secretario general del máximo organismo electoral del Perú, dará lectura a la parte pertinente del acta de instalación de la primera sesión del Jurado Nacional de Elecciones del año 1931, que fue precedida de 4 sesiones preparatorias el mismo año, luego de la dación del Decreto Ley 7177 de fecha 26 de mayo del año de 1931. Sesión de instalación, celebrada el martes 22 de septiembre de 1931. Abierta la sesión a las 5:55 p.m. bajo la presidencia del señor Ernesto Araujo Álvarez y con asistencia de los señores delegados González Olaichea, Pareja, Rivadeneira, Flores, Garrido Leca y Hurtado, representantes de las universidades de Arequipa, Cusco y Trujillo,
y de los jurados departamentales de la República, el relator dio lectura al acta de sesión de clausura de la Junta Preparatoria, la que se aprobó sin ninguna observación. El señor presidente declaró instalado el Jurado Nacional de Elecciones de conformidad con las disposiciones del Estatuto Electoral. Enseguida se dio cuenta del siguiente despacho. Solicitudes del Partido Coalición Nacional pidiendo su registro en el Jurado Nacional de Elecciones a la orden del día. Del doctor Arturo Osores, de fecha 8 de septiembre último, pidiendo se apruebe los modelos de cédulas para las elecciones presidenciales que presenta a la orden del día. Del Partido Laborista del Perú, pidiendo su registro en el Jurado Nacional de Elecciones y haciendo saber que, como no tiene candidato propio a la presidencia de la República, apoyará la candidatura del doctor Arturo Osores. Del Partido Aprista Peruano, pidiendo la aprobación de las cédulas de sufragio a la orden del día. De los secretarios del Partido Unión Revolucionaria, pidiendo el registro del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Del señor comandante Luis Sánchez Cerro, inscrito en el Registro Electoral Nacional, pidiendo se le inscriba en el Jurado Nacional de Elecciones como candidato presidencial a la República, a la orden del día. Del señor comandante Luis Sánchez Cerro, pidiendo la aprobación de la cédula que usará en las próximas elecciones. Orden del día. En debate la solicitud del Partido Coalición Nacional. El señor presidente manifestó que se había omitido cumplir la segunda parte del inciso 3 del artículo 10 del Decreto Ley 7287, es decir, la referida a la nómina completa de la Junta Directiva, y que por lo tanto convenía aplazar dicha inscripción hasta que se subsanara la referida omisión. Consultado el jurado, así lo acordó. En debate la solicitud del doctor Arturo Osores. El señor presidente manifestó que, no estando inscrito el doctor Arturo Osores como candidato a la presidencia de la República, no era procedente la aprobación de las cédulas de que trata dicha solicitud. Consultados los señores delegados, así se acordó. Fue aprobada luego la solicitud del Partido Laborista del Perú, pidiendo su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones. En debate la solicitud del Partido Aprista. El señor presidente advirtió a los señores delegados que no habiendo solicitud de registro de la citada agrupación política ni solicitud de inscripción de su candidato a la presidencia de la República, no era llegado el caso de pronunciarse sobre las cédulas de sufragio. Puesta al voto, la cuestión así se acordó. En debate, la solicitud del Partido Unión Revolucionaria. El señor presidente manifestó que el Partido Unión Revolucionaria se encontraba expedito para su registro en el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a las disposiciones legales pertinentes. Consultados los señores delegados, así se acordó. En debate la solicitud del señor comandante Luis Sánchez Cerro, candidato a la presidencia constitucional de la República. Se acordó proceder a su inscripción. No habiendo otro asunto del que tratar, el señor presidente levantó la sesión citando para el viernes 25, a la hora de costumbre. Eran las 6:25 p.m. Se cerró la sesión. Seguidamente, la señora Victoria Chandía Heredia, jefa del área de servicio al ciudadano del máximo organismo electoral, ofrecerá la semblanza del Jurado Nacional de Elecciones en su 82 aniversario institucional.
El 26 de mayo de 1931, mediante decreto legislativo número 7177, se promulga el Estatuto Electoral que crea al Jurado Nacional de Elecciones, reconociendo a este organismo electoral como autónomo y encargado de los procesos de sufragio popular para la elección de presidentes de la República y representantes al Congreso. Desde entonces, son varios los progresos alcanzados, tanto a nivel de organización como a nivel de reconocimiento de derechos políticos en nuestro país, los cuales han permitido al Jurado Nacional de Elecciones se constituya en el garante de la voluntad de la ciudadanía expresada mediante el voto. En efecto, tuvieron que pasar varias décadas para que en 1955 se apruebe la Ley 12.391, que modificó 3 artículos de la Constitución de 1933, facultando con ello el voto a las mujeres y reconociéndoles además el derecho electoral a ser elegidas. Así, en las elecciones de 1956, las mujeres participaron por primera vez del proceso electoral como electoras, miembros de mesa y candidatas, resultando elegidas 9 representantes. En la Constitución de 1979 se reconoce también el derecho de sufragio a los analfabetos y a los discapacitados. Mediante Ley 28.480 del 30 de marzo de 2005, se modifica el artículo 34 de la Constitución Política del Perú de 1993, facultando a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales a elegir, pero sin derecho a ser elegidos ni a desarrollar acciones proselitistas en tanto se encuentren en actividad. De otro lado, mediante la Constitución de 1993, se reconocen los derechos de participación y control ciudadano, establecidos en el artículo 31 de nuestra Carta Magna y regulados mediante la Ley 26.300 del 2 de mayo de 1994. Con respecto a los procesos electorales efectuados, estos se resumen de la siguiente manera. Desde 1931 a la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones organizó, dirigió y fiscalizó 44 procesos electorales de carácter nacional, sin contar las elecciones complementarias que hubieron lugar, así como las consultas populares y consultas de revocatoria. En 1963 se realizó, luego de 41 años de autoridades ediles designadas, el proceso electoral para elegir autoridades municipales en todas las jurisdicciones del país. Desde entonces, se han realizado 12 elecciones municipales nacionales. En 1993 se realiza el primer referendo constitucional para la aprobación del proyecto de Constitución de la República. Desde entonces, 3 han sido los procesos de referendo realizados bajo la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. En 1997 se realiza la primera consulta popular de revocatoria de mandato de autoridades municipales, distritales y provinciales. A la fecha, se han efectuado consultas de mandato municipal en 1.032 jurisdicciones de gobiernos locales en todo el territorio del Perú. Como resultado de dichos procesos, históricamente han sido revocados el 26% de los alcaldes y el 38% de los regidores, cuya permanencia en el cargo fue sometida a consulta popular. Desde la creación del Jurado Nacional de Elecciones, son 21 altos magistrados los que han venido presidiendo el Pleno del Supremo Organismo Electoral, incluyendo en esta relación al doctor Ernesto Araujo Álvarez, primer presidente del jurado, y sucediéndole en el cargo importantes figuras de la Judicatura Nacional, hasta llegar al actual presidente, doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y representante del Poder Judicial. Muchas gracias. El Congreso de la República ha remitido una moción de saludo al Jurado Nacional de Elecciones por su 82º aniversario institucional, cuyo tenor es el siguiente. Moción de orden del día número 7060. El congresista de la República, Santiago Gastañaduy Ramírez, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República, presente la siguiente moción de saludo. Considerando que la democracia representativa dentro del Estado constitucional de Derecho se construye sobre la base del principio de soberanía popular
el cual se materializa en los procesos electorales que son organizados y tutelados por los organismos electorales. Que el Jurado Nacional de Elecciones, decano de los organismos electorales del Perú, fue creado por el Decreto Ley número 7177 del 26 de mayo de 1931, expedido por la Junta Nacional de Gobierno, presidida por don David Samanez Ocampo y Sobrino, sobre la propuesta elaborada por un brillante grupo de intelectuales como César Antonio Ugarte, Luis Eduardo Valcárcel, Federico More, Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel Cox, Carlos Telaya y Jorge Basadre, en el marco de la gran reforma electoral que tuvo por propósito delegar la función del Estado en un organismo público independiente y autónomo, a efectos de que tutele la voluntad popular construida en las urnas, organice los procesos electorales, fiscalice la legalidad de los mismos, custodie el registro de organizaciones políticas y resuelva en última instancia las controversias electorales con imparcialidad y objetividad. Que, en sus 82 años de vida institucional, el Jurado Nacional de Elecciones ha contribuido al fortalecimiento de nuestra democracia, contando con un pleno que tiene una estructura colegiada y que es integrado por destacados profesionales de la comunidad jurídica nacional y ha sido presidido por 21 altos magistrados, siendo su actual presidente el doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba. Que, bajo el imperio de nuestro ordenamiento jurídico, es el Jurado Nacional de Elecciones el órgano supremo del sistema electoral, cumpliendo un rol de garante de los sufragios, bajo los principios rectores de imparcialidad, independencia y transparencia, así como con el compromiso permanente de fortalecer el sistema democrático del Perú. La realización de diversos procesos electorales como las elecciones generales, regionales y municipales, así como los referéndums y las consultas de revocatorias de autoridades, son prueba de su labor a través del tiempo. Que, en ejercicio de su función educativa y de alta formación a través de su escuela electoral y de gobernabilidad, y en convenio con otros organismos del Estado, desarrolla programas dirigidos a formar especialistas, así como a ciudadanos y público en general, en el ejercicio de sus derechos políticos, en el respeto a los valores democráticos y otros temas destinados al fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la gobernabilidad del país. Que, por lo expuesto, el Pleno del Congreso de la República acuerda, primero, saludar al Jurado Nacional de Elecciones por la celebración del 82 aniversario de vida institucional, a sus autoridades y trabajadores en general, que garantizan el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales y respaldando su contribución en la educación cívica y electoral del país. Segundo, hacer votos para el fortalecimiento de la institución que representa la función electoral del Estado y que garantice el respeto a la voluntad popular que sustente el Estado democrático de derecho en el Perú. Tercero, transcríbase la presente moción de saludo al señor doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Lima, 16 de mayo del año 2013. Firman Santiago Gastañodí Ramírez, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, Josué Gutiérrez Cóndor, Natalie Condori Jauira, Manuel Cerillo Basalar, Omar Chejade Moya, Agustín Molina Martínez, congresistas de la República. Se ha recibido una comunicación del director nacional electoral de la República de la Argentina, doctor Alejandro Tulio. Se dirige al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones de la República del Perú, doctor Francisco Tábara, con la finalidad de expresar sus congratulaciones en el 82 aniversario de la creación de la institución, órgano destacado en el contexto electoral latinoamericano. Asimismo, deseo transmitir a los funcionarios y trabajadores del jurado mi reconocimiento. Saludo al señor presidente con mi personal estima. Firma doctor Alejandro Tulio, director nacional electoral de la República de la Argentina. Señoras y señores, en esta efemérides del Jurado Nacional de Elecciones, es un honor anunciar el discurso de orden a cargo del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara Córdoba.
Señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, señor doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación, señor doctor Eduardo Vega Luna, defensor del pueblo, señor Mariano Cucho Espinosa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, señor Jorge Luis Irribarren Lazo, jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, señor doctor Daniel Fijalo Rivadeneira, ministro en el Despacho de Justicia, señores congresistas de la República, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, señor doctor Ramiro de Valdivia Cano, magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y ex miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, señores fiscales supremos, señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señor general Hugo Poussin, presidente del Foro Militar Policial, señor doctor Raúl Díez Canseco Terry, ex vicepresidente de la República, señor doctor Ricardo Nuguen López Chávez, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores representantes de organismos internacionales, señores ex magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura, señor Hernán Muñoz González, teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, señor general PNP Renato Solís, director de la Policía contra la Corrupción, señora Lucía Villanueva Ortea, hija de don Armando Villanueva del Campo, que en paz descanse, señor doctor Walter Gutiérrez Camacho, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, señor doctor Genaro León Misquieta, homenajeado hoy día, señores funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, señoras y señores, señores de la prensa. ¿Para qué se creó la República?, se preguntaba nuestro más grande historiador Jorge Basadre en su obra La promesa de la vida peruana. Con seguridad, esta pregunta se la formularon con mayor insistencia los peruanos en el año 1930, cuando, producido el derrocamiento de Augusto B. Leguía, el país se sumió en un periodo de desorden y crisis política. En tan solo 7 meses, 6 presidentes se sucedieron en el poder, algunos para estar tan solo algunas horas al mando de la patria, y el desgobierno se cernía sobre nuestra joven república. Es en ese momento de debilitamiento de la gobernabilidad del país en que surge la figura de don David Samanez Ocampo, político y hacendado apurimeño, quien, al frente de una Junta Nacional de Gobierno que contó con la representación de todas las regiones del país y se dice que asumió las riendas del Ejecutivo respaldado para ello con la aprobación unánime de la población de Lima, en apenas 8 meses, Samanez Ocampo pacificó el país, dio un nuevo estatuto electoral y convocó a elecciones generales, declarando públicamente al asumir el cargo que el anhelo de reformas que agita la opinión hallará su camino por la leal consulta a las fuentes de la soberanía, elecciones libérrimas, con seguridades perfectas, garantizarán la formación de los poderes constitucionales como genuinos exponentes de los diversos sectores políticos del país. Y agregaba, conviértase cada ciudadano en celoso custodio de los derechos fundamentales y cumpla su deber cívico con austeridad y energía. En las elecciones de ese año se eligió como presidente al teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Concluido su efímero pero decisivo paso por el poder, Samanez Ocampo retornó a las labores de la administración de los bienes de su familia, de modo que, parafraseando a Jorge Basadre, cuando se refiere al gobierno de Eduardo López de Romaña, el Perú vivió un hermoso paisaje político de un expresidente que pasaba los últimos años de su vida en su tierra sin haberse enriquecido en el gobierno. En ese contexto político es que se emite el Estatuto Electoral, contenido en el Decreto Ley 7177, que busca mejorar las condiciones para una más adecuada realización de los sufragios populares y responder al progreso de la técnica del derecho electoral moderno. Un 26 de mayo de 1931,
la Junta Nacional de Gobierno promulga el mencionado Estatuto Electoral, que constituye un hito importantísimo en la historia político-electoral del Perú, colocando a nuestra patria a la vanguardia de Latinoamérica en este tema. Desde entonces se remonta a nuestro liderazgo en materia electoral. Durante los meses previos, un equipo de talentosos jóvenes académicos designados ex profeso había trabajado arduamente en la redacción de este estatuto, reuniéndose para tal fin en la biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así, nuestro sistema electoral, y en especial el Jurado Nacional de Elecciones, se genera en las entrañas del claustro académico de la universidad más antigua de América. Conformaron este equipo de talentos académicos, como ya se dijo, y políticos, don César Antonio Ugarte, don Alberto Arca Parró, prestigioso demógrafo y estadístico social, don José Antonio Encinas, puneño de nacimiento y a la sazón rector en ejercicio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de ser uno de los primeros intelectuales de América del Sur en ostentar los grados de máster en antropología por la Universidad Inglesa de Cambridge y doctor en educación por la Universidad Francesa de la Sorbona. Don Luis E. Valcárcel, cusqueño, ministro de Educación, director emérito de los Museos Nacionales, padre del indigenismo y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Don Jorge Basadre Groman, conocido historiador, como ya se dijo, y 2 veces ministro de Educación, y el gran crítico y literario, don Luis Alberto Sánchez. Tales son las sólidas referencias familiares que la cultura y el conocimiento conceden al origen de nuestra institución que, con el paso del tiempo, se ha constituido en el garante de la voluntad popular expresada en el voto en el Perú. Este estatuto electoral trajo consigo varias innovaciones en la forma de ejercer el sufragio popular en nuestra patria. Primero, determinó la confección de un padrón electoral centralizado, a fin de evitar la manipulación de la lista de votantes en la mesa de sufragio. Segundo, por igual motivo, estableció que el escrutinio de los votos no se realiza en las mesas de sufragio, sino en las oficinas de los jurados departamentales. Por primera vez se determina que el voto electoral es secreto, pues antes el voto era público e inclusive se firmaba. Cada votante firmaba en su cédula de votación, lo que se prestaba a coacciones de diversa índole. Se impuso por primera vez una sanción a los omisos al sufragio, es decir, se hizo obligatorio. Igualmente, por lo demás, no votaban los sacerdotes, los militares, los varones menores de 21 años, las mujeres y los analfabetos no votaban. Estos derechos fueron, como son todos los derechos en la historia, justas conquistas y reconocimientos logrados por la población con el paso del tiempo en décadas venideras. Todos sabemos que estos derechos no son dádivas de los gobernantes, sino conquistas del pueblo. Pero entre las novedades de este estatuto trajo consigo, debe destacarse además que se erigió al Jurado Nacional de Elecciones como entidad independiente del Poder Ejecutivo. El artículo 49 rezaba, comillas, habrá un Jurado Nacional de Elecciones en la capital de la República y jurados departamentales de elecciones en cada capital de departamento, en las de las provincias litoral, así se llamaban, Tumbes y Moquegua, y en la de la provincia constitucional del Callao. Y en el artículo siguiente, el 50, establece que los jurados electorales tendrán a su cargo, con plena autonomía, pero de acuerdo con este estatuto, la supervigilancia del Registro Electoral Nacional, de las elecciones mismas, del escrutinio, de la proclamación y en general de todos los actos inherentes a las elecciones para presidente de la República y representantes al Congreso. Estos son los datos genealógicos y la partida de bautismo y nacimiento de nuestro Jurado Nacional de Elecciones, institución que hoy celebra su 82º aniversario. Desde entonces a la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones se ha erigido como garante de la voluntad popular expresada en las urnas. Como ya se señaló en la lectura de la reseña de nuestra institución, desde 1931 a la fecha, el Jurado Nacional ha organizado, fiscalizado 44 procesos electorales de carácter nacional, sin contar con elecciones complementarias y consultas populares. Se han elegido 10 presidentes de la República, etcétera, etcétera, demostrando en todo instante una fe inclaudicable
en los principios democráticos y un respeto supremo a los principios deontológicos que nuestra labor supone e impone, incluso por encima de la integridad física de los miembros de nuestra ilustre institución. Recordemos mayo de 1983, cuando es víctima de la insanía terrorista el doctor Domingo García Rada, que fue herido gravemente y murió su chofer, el declarado mártir de la democracia. En el lapso de su existencia, el jurado ha sabido cumplir también una función educadora, fortaleciendo los conceptos que conforman la cultura democrática de nuestro pueblo y llegando incluso a los lugares más recónditos de la patria. Hay mucho por hacer en este rubro y lo vamos a hacer. Aquí debemos detenernos un instante para resaltar la labor de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, creada hace pocos años, de valiosa labor en la construcción de nuestra cultura electoral a través de conferencias y diversos eventos académicos, incluidos sus diplomados y su maestría en gobernabilidad y procesos electorales. Desde aquí anunciamos que tenemos grandes planes para esta institución medular de la reflexión electoral y democrática y académica del país. Mención especial también en la labor de la preservación y difusión de nuestra memoria democrática colectiva merece el Museo Electoral, creado en el año 2005 durante la gestión del doctor Enrique Mendoza Ramírez. Hoy podemos decir con orgullo que este Museo Electoral del Perú es el primero de su tipo a nivel mundial y nuestro ejemplo viene siendo emulado por diversas instituciones similares en el resto de la comunidad democrática del orbe. Se vienen creando más museos de este tipo. Es más, a iniciativa de nuestro jurado, pronto se constituirá la Red Latinoamericana de Museos Electorales y de la Democracia. También en eso marcamos liderazgo. Este museo está dirigido por un profesional idóneo. Del mismo modo, aprovechamos la información acumulada en estos 82 años de historia institucional. El jurado ha sabido mantener durante las últimas presidencias la coherencia de una política institucional de desarrollo y modernidad, sistematizando esta vastísima información para crear el llamado Mapa Político Electoral del Perú y el proyecto Infogop, que nos permiten hoy en día contar con herramientas e información electorales de gran valor para monitorear, generar indicadores, medir y propiciar mejoras en la cultura electoral de cada una de las jurisdicciones distritales, provinciales, regionales y nacional, a fin de consolidar la democracia viva que radica en última instancia en cada uno de los pobladores del país. Tanto el mapa político electoral, MAPEP, como la data sistematizada mediante Infogop nos colocan a la vanguardia de América Latina, ratificando una vez más el liderazgo del jurado en esta parte del continente. Si a ello sumamos la suscripción de convenios de capacitación y cooperación interinstitucional con organismos nacionales e internacionales que se han producido y se vienen manteniendo con renovado impulso en los últimos meses, así como el inicio de la construcción de nuestro nuevo local institucional, acá al lado, mejorará la infraestructura del jurado en un tiempo no muy lejano. Podemos afirmar con confianza que el Jurado Nacional de Elecciones ha sabido mantener incólume el liderazgo fundacional, honrando con ello la memoria de quienes sumaron esfuerzos para su creación, y también ha sabido tributar con su liderazgo un homenaje a todos los que coadyuvaron para su engrandecimiento y consolidación, y a lo largo del tiempo, reitero, ser el garante supremo de la voluntad popular. Similar tributo y reconocimiento ofrecemos hoy a la comunidad política y a la sociedad civil de nuestra patria, otorgando la Medalla de Honor y al Mérito Cívico 2013 a 3 ilustres peruanos que han dedicado su vida al quehacer político en democracia. Nos referimos al doctor Luis Fernán Bedoya Reyes, al señor Armando Villanueva del Campo, que en paz descanse, y al doctor Genaro Ledesma Izquieta. En el caso de don Armando Villanueva del Campo, como es conocido por todos, es en calidad de reconocimiento póstumo. Estos 3 ilustres políticos peruanos tienen en común, independientemente de sus ideales, su actitud consecuente con ellos y la lealtad con sus convicciones, comprobada decencia y honestidad, que lo distingue y enaltece, así como su renovado compromiso con los valores que implica la institucionalidad democrática en nuestra patria.
Por ello, nuestro reiterado reconocimiento y aplauso público. Pedimos aquí disculpas al doctor Luis Bedoya Reyes, hubo un malentendido en la invitación, estuvo acá a 10:30 a la hora que estábamos asistiendo a la misa, ¿no? Y se retiró. Pero nos comprometemos a rendirle homenaje en una ceremonia especial. Mil disculpas a él, a su familia por este malentendido. Pero también hubo momentos en los que en la última década del siglo pasado el atentado contra la democracia se produjo de manera nada encubierta ni agazapada en el quehacer cotidiano de las instituciones que debieron defenderla y no lo hicieron, enfrentadas ante la paradoja del eufemismo de una democracia de baja intensidad. Parafraseando el discurso del doctor Luis Bedoya Reyes el 17 de enero de 1958, decía él, pongo comillas, el país atraviesa momentos de dura prueba democrática. Pero nuestro pueblo sabe que la democracia, con todos sus defectos, será siempre mejor que la dictadura con todos sus espejismos. La democracia y su defensa no debe bajar la guardia. Por ello, en esas circunstancias también hubo actitudes valientes, como la del doctor Juan Chávez Molina, al dejar constancia con su voto singular desde el Pleno del Jurado de la magnitud y gravedad de los sucesos que enervaban nuestra democracia. A todo ello hicimos referencia en nuestro discurso al asumir esta presidencia en noviembre del año pasado. El ejemplo del doctor Juan Chávez Molina es una guía a seguir por este jurado y nos ilumina como un faro en la historia. Desde 1993, por mandato de la Constitución Política del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil conforman el llamado Sistema Electoral de la República, instituciones con las que venimos trabajando y con las que hemos redoblado nuestras coordinaciones en un clima de respeto y confianza recíproco. Por ello, a sus representantes aquí presentes, mi público reconocimiento. No quiero concluir sin reiterar en nombre de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones nuestro agradecimiento a los funcionarios, personal y colaboradores del jurado, que con su trabajo han hecho posible los logros hasta aquí enumerados. Insistiremos en la revisión y mejora del sistema remunerativo de nuestros recursos humanos, de todo el sistema electoral. Que esta mañana de celebración sea ocasión oportuna para renovar nuestro compromiso con los principios y valores democráticos, a fin de que, juntos, todos los organismos que conforman el sistema electoral, sumados a las demás instituciones del Estado, a las organizaciones políticas y a la sociedad civil en general, generemos las sinergias necesarias para, a través del trabajo coordinado entre las distintas áreas de nuestras organizaciones, sigamos fortaleciendo nuestro sistema democrático de gobierno y cumpliendo a cabalidad la tarea confiada a cada uno de nosotros. Termino volviendo a la pregunta de Basadre, ¿para qué se creó la República? Y él se respondía, comillas, se creó para realizar el sueño simbolizado en ella. Toda la clave del futuro está ahí, dice Basadre, que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata, que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos. Amigos, estoy seguro de que si seguimos trabajando unidos, lo lograremos. Que sea este nuestro compromiso con nuestro pasado, con los peruanos de hoy y con las generaciones venideras. El pueblo peruano debe seguir confiando en la independencia e imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones, de OMPE y de RENIEC. No los vamos a defraudar. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. El Jurado Nacional de Elecciones, desde el año 2006, tiene instituido el reconocimiento público a personas o organizaciones que encarnan la práctica cotidiana de valores democráticos y cívico-electorales y que realizan o han realizado importantes aportes para el funcionamiento de las instituciones y de respaldo al sistema democrático. En nuestro país, hechos que no siempre son gratificadas por la sociedad. Razón por la que el Pleno del Supremo Organismo Electoral del Perú ha acordado otorgar la Medalla al Mérito Cívico
a 3 ciudadanos que han contribuido activamente en la vida política de nuestro país. Se va a dar lectura a la resolución número 473-2013 del Jurado Nacional de Elecciones, Lima, 22 de mayo del 2013, considerando que es función del Jurado Nacional de Elecciones formular políticas y desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía, de conformidad con el literal X del artículo 5 de la Ley número 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que en el marco del mencionado dispositivo legal, entre otras actividades que llevan a cabo, se distingue con la condecoración Medalla al Mérito Cívico, instituida por resoluciones número 05-2006 JNE y el número 109-2007 JNE a las personas u organismos que por su conducta, obras o actos destaquen en la práctica de los valores democráticos y cívico-electorales, contribuyendo al fomento de dichos valores y a la gobernabilidad de la nación. Que para conferir la distinción de Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia, este supremo órgano electoral valora la trayectoria ciudadana de excepcional relieve y cuya obra pública y cívica haya contribuido notoriamente y con impacto evidente en la vida cívica de la colectividad, constituyendo un modelo a seguir por la ciudadanía en general. Que por acuerdo del Pleno de fecha 22 de mayo de 2013 se decidió distinguir a don Luis Fernán Bedoya Reyes en reconocimiento a la permanente demostración de sus altas cualidades cívicas y a su consecuente defensa de los ideales democráticos, contribuyendo con su accionar a la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, destacándose en su calidad de fundador del Partido Popular Cristiano, enarbolando los principios del social cristianismo, así como su desempeño como ministro de Justicia, alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana en 2 periodos, congresista constituyente y en 2 oportunidades candidato a la presidencia de la República. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve, artículo único, otorgar la Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia a don Luis Fernán Bedoya Reyes, por su valioso aporte a la cultura política nacional y por ser ejemplo de integridad y compromiso con sus ideales, así como con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Regístrese, comuníquese y publíquese. Tábara Córdoba, Pereira Rivarola, Aybar Carrasco, Leo Aguirre, Velardo Urdanibia, Samaniego Monzón, secretario general. Lectura de la resolución número 472-2013 JNE, Lima, 22 de mayo de 2013, considerando que es función del Jurado Nacional de Elecciones formular políticas y desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía de conformidad con el literal X del artículo 5 de la Ley número 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que en el marco del mencionado dispositivo legal, entre otras actividades que se llevan a cabo, se distingue con la condecoración Medalla al Mérito Cívico, instituida por resoluciones número 05-2006 JNE y número 109-2007 JNE a las personas u organismos que por su conducta, obras o actos destaquen en la práctica de los valores democráticos y cívico-electorales, contribuyendo al fomento de dichos valores y a la gobernabilidad de la nación. Que para conferir la distinción de Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia, este supremo órgano electoral valora la trayectoria ciudadana de excepcional relieve y cuya obra pública y cívica haya contribuido notoriamente con impacto evidente en la vida cívica de la colectividad, constituyendo un modelo a seguir por la ciudadanía en general. Que por acuerdo del Pleno de fecha 22 de mayo de 2013 se decidió distinguir a don Genaro Alfonso Ledesma Izquieta en reconocimiento a la permanente demostración de sus altas cualidades cívicas y a su consecuente defensa de los ideales democráticos, contribuyendo con su accionar a la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, destacándose su calidad de fundador del Frente Obrero Campesino Estudiantil FOSEP y habiendo sido alcalde de la provincia de Pasco, diputado por el departamento de Pasco, así como senador de la República, señalándose que fue uno de los líderes con la más alta votación en la Asamblea Constituyente de 1978-1979 y habiendo sido posteriormente candidato a la presidencia de la República en el año 1980. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve, artículo único, otorgar la Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia a don Genaro Alfonso Ledesma Izquieta por su valioso aporte a la cultura política nacional,
y por ser ejemplo de integridad y compromiso con sus ideales, así como con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Regístrese, comuníquese y publíquese. Tábara Córdoba, Pereira Rivarola, Aybar Carrasco, Lego Aguirre, Velarde Urdanibia, Samaniego Monzón, secretario general. Invitamos al doctor Genaro Alfonso Ledesma Izquieta a subir al estrado, por favor, para la imposición de la medalla correspondiente. Vamos a escuchar las palabras del señor Genaro Ledesma Izquieta. Señor doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores magistrados, integrantes de este organismo del Estado, distinguida concurrencia, dignísimas autoridades. Se cumplen hoy 82 años del JNE, correspondiéndonos a todos los peruanos reverenciar esta efemérides nacional por haberse constituido el Jurado Nacional de Elecciones en el alma mater de la vida cívica del país, conduciendo los procesos de alternancia del poder conforme al derecho constitucional y conforme a la voluntad del pueblo para elegir a los gobernantes, parlamentarios, alcaldes, regidores y gobiernos regionales. Asimismo, resuelve las tachas, referéndums y todo cuanto se relaciona con los procesos electorales. Ninguno de los poderes del Estado tiene un escenario tan amplio y de tanta responsabilidad política, por lo que el JNE debe asumir la calidad de Supremo Tribunal Electoral del Perú, con una primera instancia en las regiones y una segunda y definitiva instancia en Lima con 7 vocales y 2 salas. Agradezco profundamente la distinción que se me confiere, la misma que se inscribe en la propia naturaleza institucional del Jurado Nacional, que jamás se dejó conducir por los gobernantes de facto, y he aquí 2 pruebas. La primera, el gobierno de facto que se constituyó en 1962 bajo el liderazgo del general Ricardo Pérez Godoy, procedió a perseguir al pueblo peruano atribuyéndole estar manipulado por un complot comunista y por cuya acusación encarceló a más de 2.000 peruanos en los penales de Lima, el Cepa y el Frontón, apresándome en Cerro de Pasco bajo la acusación de estar organizando con los obreros, mineros, comunidades campesinas, un partido político denominado FOSEP. Eso fue considerado delito y por lo siguiente me remitieron al CEPA, luego me pasaron al Frontón y ocurrió un fenómeno que aquí sirve para resaltar la fuerza, la grandiosidad moral del Jurado Nacional de Elecciones. Ya estando en el Frontón, mis amigos, mis seguidores en Pasco inscriben mi candidatura como diputado por Pasco y salgo elegido con la más alta votación, el 60%. Entonces viene consulta al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hacemos? El hombre está preso y ha salido elegido diputado. El Jurado Nacional, una sabiduría, una autoridad, dijo, ese es el candidato. Entonces, ¿qué ha sido
o que ha tenido la mayor votación, entonces ese es el diputado, y entrégale su credencial en el frontón. Me entregaron la credencial en el frontón y se originó ese salto mágico del frontón al Parlamento. El segundo caso que demuestra la calidad de los señores magistrados integrantes del Jurado Nacional de Elecciones fue cuando en otro gobierno de facto, cuando ya el gobierno del señor Morales Bermúdez no podía sostenerse por la presión de las masas populares que buscaban la mejoría económica que decretara el gobierno, entonces Morales Bermúdez simplemente, eso lo conocemos todos, apareció en la televisión, lloró por su pueblo y convocó a elecciones para entregar el mando a los civiles. Hace poco el general Morales Bermúdez ha declarado que con la experiencia que él tiene de haber gobernado el país con una fuerza militar, ha dicho, nunca más el ejército debe conducir la política del Perú, esto le corresponde a sus organismos pertinentes, y que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones el que da las garantías, las normas y la conducta de sus magistrados, en base a lo cual el pueblo peruano debe sentirse muy feliz de que tiene autoridades que van a respaldar su voto. Entonces olvidémonos de los golpes de Estado. Pero sigamos con esta secuencia de los hechos, y perdón si es que me estoy alargando un poquito, pero si estamos en el día del Jurado Nacional de Elecciones, y entonces hay que hablar de este organismo importantísimo de la nación. El gobierno de Morales Bermúdez dijo, previamente a entregar el mando, debe redactarse una nueva constitución, y convocó a un congreso que elabore la carta que se llamó Constitución de 1979. Mi partido, el FOSET, se inscribió y, tal como lo dicen las notas que se han leído, alcanzó la mayoría de votación para ingresar al Congreso Constituyente. Pero, ¿qué ocurre? Que Morales Bermúdez no quiso que ingresemos al Congreso Constituyente, y bajo la acusación de que éramos revolucionarios, revoltosos, subversivos, nos envió al matadero de Argentina, dirigido por el señor Videla, que hace poco fallecido. Bajo un convenio, le dijo Morales Bermúdez, ahí te envío a 13 candidatos, éramos 13 los elegidos, que nos detuvieron, nos enviaron en la peor forma, en un Hércules, a la Argentina. Aceptó Videla llevar a cabo nuestra eliminación física, lanzándonos al Océano Atlántico. Ese era su método, y por lo cual el señor Videla ha sido siempre mal visto y ha sido reclamado por su pueblo. Pero Videla dijo, yo voy a cumplir con lo que me pides, pero ustedes en compensación, ¿qué me dan? Y como ese año 78 era el Campeonato Mundial de Fútbol, y Videla que quería que Argentina sea el campeón mundial, ustedes tienen que darme pues el triunfo de Argentina cuando les toque jugar con Perú. 10-0. Morales Bermúdez dijo, mucho, 10-0, pues. Ya el pueblo se viene contra mí. Un poquito menos, pues. Entonces, 8, no, 6 ya, pues, 6-0. Se jugó el partido, entonces, de Perú con Argentina, que el Perú le había ganado a Escocia por 3-1. Y comenzó pues a funcionar una malísima y pésima actuación del equipo, que se convirtieron en los 6 goles que lo necesitaba
que lo necesitaba Videla para lograr el campeonato mundial de la Argentina. Él mismo agarró la copa y lo lució al público que se congregó en la final ante el evento. Bueno, entonces dijo Videla Morales Bermúdez, yo ya cumplí, ahora cumplan ustedes. Y a los 13 candidatos nos someten a esa maquinaria macabra de la eliminación con lanzamientos al mar, días de aviones en vuelo. Estuvimos en el penal de la Policía Federal Argentina, que funciona en la calle Belgrano, y cuando ya nos estaban por lanzar al mar, felizmente vino la presión internacional muy fuerte, especialmente de Francia, sede de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que por esa presión ya satisfecho Videla de que era su país el campeón de fútbol, nos votaron a Francia deportados. Entre tanto se llevó a cabo las elecciones de la Asamblea Constituyente. Yo fui elegido miembro de esta asamblea deportada en Francia y otros compañeros también fueron elegidos. Pero entonces acá surge nuevamente por segunda vez o por enésima vez la categoría jurídica grande, no solamente humanitaria, sino podríamos decir hasta filosófica del Jurado Nacional de Elecciones, porque regresamos, los que nos deportaron para que nos lancen al mar, regresamos al Perú otra vez, y el Jurado Nacional de Elecciones dijo a los elegidos: tenga su credencial, tenga su credencial, tenga su credencial, y entramos a la Asamblea Constituyente, ya electos miembros de dicha asamblea. Yo quiero remarcar acá en esta sesión de que hubo mucho valor, mucho coraje en los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, porque el gobierno militar pudo haber dicho: ustedes están entregando las credenciales a los que yo los he votado, entonces ahora los vota a ustedes también para que los echen al mar. Corrían ese riesgo, pero no, señor. El Jurado Nacional nos entregó las credenciales, reconociéndonos nuestra elección, y pasamos entonces a desempeñar nuestra función en una Constitución que verdaderamente viene a ser la mejor de todas cuantas se han expedido. Por eso que la Constitución del 93 que nos rige no es sino la copia en un 80% de lo que nosotros escribimos en 1979 y que solo le pusieron las modificaciones que no le agradaban al gobierno de Fujimori para entonces. Pues bien, la tercera y última prueba de la grandiosidad jurídica del Jurado Nacional de Elecciones ocurre en una pretendida incursión de Fujimori de nuevo de volver a la presidencia de la República, porque es un cargo muy apetecido por determinados políticos. El José lo interpuso como persona tacha, y cuando pensábamos que el Jurado Nacional sí iba a ser el que no vio la tacha y que iba a pasar de frente el señor Fujimori a ser el candidato, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundada la tacha, que fue un terremoto en Lima, porque Fujimori nunca más llegó a ser de nuevo candidato a la presidencia. Entonces esos valores de que están dotados los señores magistrados que integran este Jurado Nacional de Elecciones, que ya propongo yo que no sea el Jurado Nacional de Elecciones, porque tiene ya 80 años de edad en ese sentido. Sería entonces, de ahora en adelante, felizmente hay legisladores que asisten a este acto, de que en adelante se llame el Supremo Tribunal Electoral, conformado en dos instancias: en la primera en las regiones y la segunda instancia, la definitiva, con dos salas en Lima,
pero bajo el nombre Supremo Tribunal Electoral del Perú. Esa es la propuesta que quiero hacer en agradecimiento a tanta bondad de los señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones que han tenido bien honrar esta modesta persona. Miren ustedes esa suerte, que estando en el botadero ya para ir al Atlántico, estoy acá ante ustedes contando esta historia muy digna del Jurado Nacional de Elecciones, lo que garantiza al pueblo peruano que en las próximas elecciones del 2014 y del 2016 están plenamente garantizados sus derechos, porque tenemos a un doctor Tábara, dignísimo magistrado de la Corte Suprema, y a los señores componentes del Jurado Nacional de Elecciones, a quienes se merecen un aplauso de la colectividad, un aplauso al Jurado Nacional de Elecciones. Y muchas gracias por permitirme esta exposición. Gracias, señor magistrado. Gracias. Se va a dar lectura a la resolución número 474-2013 JNE, Lima, 22 de mayo de 2013, considerando que es función del Jurado Nacional de Elecciones formular políticas y desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía, de conformidad con el literal X del artículo 5 de la Ley 26.486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Que en el marco del mencionado dispositivo legal, entre otras actividades que se llevan a cabo, se distingue con la condecoración Medalla al Mérito Cívico, instituida por resoluciones número 05-2006 JNE y número 109-2007 JNE, a las personas u organismos que por su conducta, obras o actos destaquen en la práctica de los valores democráticos y cívico-electorales, contribuyendo al fomento de dichos valores y a la gobernabilidad de la nación. Que, para conferir la distinción de Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia, este supremo órgano electoral valora la trayectoria ciudadana de excepcional relieve cuya obra pública y cívica haya contribuido notoriamente y con impacto evidente en la vida cívica de la colectividad, constituyendo un modelo a seguir por la ciudadanía en general. Que por acuerdo del Pleno de fecha 22 de mayo de 2013 se decidió distinguir póstumamente a quien en vida fue don Armando Villanueva del Campo, que en paz descanse, en reconocimiento a la permanente demostración de sus altas cualidades cívicas y a su consecuente defensa de los ideales democráticos, contribuyendo con su accionar a la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, habiéndose desempeñado además como presidente del Consejo de Ministros, presidente de las cámaras de diputados y senadores, desde donde fue activo defensor de la constitucionalidad, como también lo fue a través de su cargo de parlamentario y de secretario colegiado del Partido Aprista Peruano, resaltando que, ante el fallecimiento del fundador de su partido, Víctor Raúl Aya de la Torre, quedó al frente de dicha organización, postulando a la presidencia de la República en el año 1980. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo único. Otorgar el reconocimiento póstumo con la Medalla al Mérito Cívico en el grado de defensor de la democracia a don Armando Villanueva del Campo por su valioso aporte a la cultura política nacional y por ser ejemplo de integridad y compromiso con sus ideales, así como con el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Regístrese, comuníquese y publíquese. Tábara Córdoba, Pereira Rivarola, Aybar Carrastro, Lego Aguirre, Belardo Urdanibia, Samaniego Monzón, secretario general. Invitamos a recibir esta honrosa distinción a la señora Lucía Villanueva Ortega, hija del extinto doctor o señor Armando Villanueva del Campo.
Señoras y señores, antes de concluir con esta importante ceremonia conmemorativa del 82 aniversario del Jurado Nacional de Elecciones, los invitamos a ponerse de pie para entonar con el coro institucional el himno del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Viva el Jurado Nacional de Elecciones! Señor presidente, hemos concluido con la sesión solemne del Jurado Nacional de Elecciones. De esta forma, señoras y señores, hemos llegado al final de la ceremonia oficial con motivo del 82º aniversario del Jurado Nacional de Elecciones. Les expresamos nuestro agradecimiento por su asistencia y los invitamos a compartir un brindis de honor. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.